Muchísimas gracias, Fátima. Doy la bienvenida aquí en su estudio al director ejecutivo de Desarrollo Industrial Emergente, Esaú Garza. Hoy vamos a platicar sobre la ocupación laboral. Director, muy buenos días. ¿Cómo está? Hola, Nidia, muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por este espacio. Un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias, como cada semana, tenerlo aquí. Vamos a hablar de la población económicamente activa. Me gustaría, para quienes nos están escuchando, poder definir este concepto. Claro, con mucho gusto. Pues mira, precisamente es un tema muy interesante que va ligado a lo que hemos venido platicando. La población económicamente activa se refiere a los, digamos, ciudadanos o a la población que está en la edad de trabajar y que está actualmente empleada o desempleada. Es decir, quienes ya están en la edad en la que pueden trabajar, vamos a hablar sobre cuánto porcentaje o qué cantidad de la población en este rango está ocupada y nos va a dar un indicador muy interesante de lo que está sucediendo en Yucatán y a nivel nacional. Y también esto es un reflejo muy interesante del comportamiento que hay durante la pandemia, que pues, se perdieron muchos empleos y cómo esta recuperación hoy que podemos ver y que por cierto me da mucho gusto que ya el uso de cubrebocas sea algo opcional, me da mucho gusto también que ya estamos viendo cómo se reactiva mucho más la normalidad en el estado y en el país, en el mundo en general. Podemos ver cómo el estado de Yucatán se comporta en comparativa a otros estados a nivel nacional y esta tendencia que se da positiva por la llegada de nuevos proyectos de inversión, por la llegada de nuevas oportunidades de trabajo, donde el estado de Yucatán destaca pues de diferentes formas, ¿no? Por supuesto, estadísticamente el país, ¿cómo se encuentra? Y con base a esto, Yucatán, ¿qué tal? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, de hecho traemos unas diapositivas que me gustaría compartir para que podamos ver. En el caso en el nivel país, vemos cómo la tasa de desocupación a nivel nacional está en un 3.2%. Y en el caso de Yucatán tenemos un 1.7%. Quiere decir, Desocupación, personas que todavía no tienen empleo. exactamente, o que están en la edad de trabajar, pero que no tienen empleo. Entonces, esta tasa de desocupación podemos ver cómo en el estado de Yucatán es mucho mejor o tiene un índice mucho mejor que a nivel nacional. Y esto equivale a que en el estado de Yucatán pues tenemos a 20.262 personas dentro de esta estadística que no están, digamos, que están dentro de la desocupación. Y a nivel nacional pues tenemos cerca de 2 millones de personas que están en esta situación. Entonces esto nos da un indicador muy interesante donde podemos ver que la tasa de desocupación en el estado de Yucatán pues tiene unos números muy buenos comparados a nivel nacional y que realmente las oportunidades de empleo en el estado están. Director, una pregunta, cuando estábamos hablando del rango de edad de las personas que ya pueden trabajar, ¿cuál es? Claro, mira, se considera, es una encuesta, pero se considera a partir de los 15 años. En realidad debería ser a partir de los 18 años, que es cuando ya son los adultos quienes están considerando, pero es a partir de los 15 años donde se le pregunta a la población a través de encuestas que realiza el INEGI cuáles son, si están empleados o no están empleados, si han trabajado durante los últimos días o no, y es una estadística que se genera. Esta de cierta forma subjetiva, porque pues es una encuesta, no se mide el 100% de la población, pero nos dan indicadores muy acertados, muy cercanos a los números reales. Y como platicamos aquí, lo interesante es que en Yucatán pues los indicadores son muy positivos. Ahora decimos tasa de desocupación, pero estamos hablando de empleos formales. Sí. Entonces, no necesariamente, porque como te digo, aquí la pregunta viene más como si trabajaste o no trabajaste. Entonces no preguntan si estás afiliado okay, o si tienes un empleo formal o no. Entonces es la ocupación laboral en general, ¿no? Entonces hay otro indicador muy interesante que también tenemos que analizar, que es donde ya nos dicen los empleos los que se están generan trabajando y que están afiliados directamente al Seguro Social, y estos ya son los empleos formales, que también vemos ya una recuperación muy positiva, muy por encima inclusive de lo que viene siendo
antes de la pandemia, como platicamos, bajó durante la pandemia y ya no solamente se recuperó, sino que se superó esta cifra, ¿no? Entonces tenemos otra diapositiva también que me gustaría compartir con ustedes, donde podemos ver la ocupación que hay a nivel estatal y a nivel nacional, donde nuevamente Yucatán pues destaca, ¿no? Tenemos aquí dentro de la población económicamente activa en el estado de Yucatán es un total de 1.200.000 personas a números cerrados, lo cual es prácticamente la mitad de la población del estado de Yucatán, es decir, la mitad del estado ya está en la edad en la que pueden trabajar, de que pueden laborar. Y por lo mismo se necesitan todas estas fuentes de empleo a nivel estatal para poder dar, digamos, empleo a toda esta población que está ya en esta situación. Y aquí vemos que en el caso de Yucatán, las personas ocupadas, ya registradas, digamos, en un empleo, sí, asciende a 1.183.000 personas, de las cuales 39.880 están relacionadas al primer trimestre de 2022. Es decir, este número es el número que se genera para los primeros 6 meses de este año, los primeros 3 meses de este año, lo cual pues es un número sumamente favorable para el Estado y que da una indicación, nos da una perspectiva muy interesante de la dinámica de los empleos que se están generando, pero también de la necesidad de nuevas fuentes de empleo que se van a requerir para poder darle, ahora sí que una oportunidad de trabajo a la población económicamente activa del Estado. Y esto va ligado directamente a la necesidad de poder contar nuevamente con lugares que puedan recibir a las empresas. De tener toda la infraestructura para necesaria. poder continuar generando estos empleos. Generalmente en el estado de Yucatán lo que podemos ver es que las principales fuentes de empleo se generan a través de la parte de servicios, turismo. Son los sectores. Construcción, ¿no? Sí, pero digamos que los empleos que hay en estas fuentes de trabajo, pues de alguna manera ya están en su nivel máximo, es decir, se pueden generar más empleos, pero no al nivel de la población que está creciendo o está entrando a la parte de estar económicamente activa. Entonces, en ese sentido, la necesidad de contar ahora con proyectos industriales que permitan una mayor generación de empleos es fundamental. La llegada de nuevas inversiones, de nuevas empresas que van a generar pues precisamente los empleos que se requieren. Así es, se requieren nuevos empleos para, digamos, hacer frente al crecimiento que está teniendo la población, digo, tanto de manera natural como la migración que está llegando también al Estado. Y aquí es donde se vuelve una oportunidad muy interesante para las empresas, donde pueden encontrar en el estado de Yucatán no solamente digamos, la mano de obra que se requiere, sino que también mano de obra calificada. Y aquí es también donde podemos hacer énfasis en la necesidad de que los jóvenes que están entrando a esta dinámica se tienen que preparar con habilidades que requiere la industria, pero también con habilidades como idiomas, como conocimientos que pueden ir adquiriendo de manera inclusive a veces independiente para poder hacer frente y colocarse en una fuente de trabajo que les pueda permitir buenos ingresos y bien remunerados. Director, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que el tema es muy interesante. Esperemos la siguiente semana poder platicar más. Claro que sí, con mucho gusto, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos ahora del otro lado del estudio con Fátima Ramírez.